Bueno, hoy tenemos un tema que es la resurrección. La resurrección es la esencia del Evangelio. Y vamos a estar leyendo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, por favor. En el capítulo 15, verso 1 dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio. Diga el Evangelio. Por primera vez. Este es el Evangelio. Mateo no es el Evangelio, Marco no es el Evangelio, Lucas no es el Evangelio, ni San Juan. El Evangelio se lo revelaron al apóstol Pablo. Aquellos son historias de quien hizo el Evangelio, el que creó el Evangelio. Mateo, Marco, Lucas y Juan escriben cómo se desarrolló la vida de Jesús para llevarnos al Evangelio. Ahora Pablo dice: os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Por eso él no dice que hemos predicado. Él es específico, singular. El Evangelio que yo os he predicado. Y está hablando Pablo que llegó como 20 años o 25 años después que Cristo resucitó. Quiere decir que después que Cristo resucitó nadie había predicado el Evangelio. Debe tener esto en cuenta, que los apóstoles no conocían el Evangelio. Los apóstoles lo que conocían era la ley de Moisés, que le llamaron el Evangelio de la circuncisión, el Evangelio de las obras, el Evangelio de prohibiciones y mandamientos acerca de abstinencia de alimentos. Ahora, el Evangelio de la gracia solo se lo dieron a Pablo, y eso comenzó a predicarse 20 o 25 años después que él resucitó. Quiere decir que el fruto de él haber resucitado no se conocía todavía, hasta que aparece Pablo en la escena. Y entonces él dice: el Evangelio que os he predicado. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si ustedes no creen al Evangelio de Pablo, entonces no sois salvos, porque Pablo es el único que predica el Evangelio. Dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Quiere decir que es importante creer en la resurrección. Verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Oye, aquí Dios se está jugando toda la historia bíblica, miles de años, profetas, Moisés, toda la evidencia de Dios en la tierra está en juego aquí. Si los muertos no resucitan, entonces vana es nuestra predicación, y debemos salir de aquí bien pronto. Debemos irnos todos a nuestras casas, porque estamos perdiendo el tiempo. Si Él no resucitó, estamos botando mucho dinero en televisión, internet, miles de dólares. Usted está botando su dinero y yo botando mis energías, y estamos perdiendo el tiempo si no hay resurrección de muertos. Ahora, mire qué importante es eso. Ahora, ¿qué evidencias hay de una persona que dice: yo creo en la resurrección? Porque después de todo, si usted trabaja 40 horas y usted no cree que le van a pagar el fin de semana, entonces usted está trabajando en vano. Entonces la esencia de todo esto que estamos haciendo aquí es que usted cree que un día va a tener un cuerpo resucitado. Le van a pagar bien. Sí. Amén. Ahora dice aquí, ¿cuáles son las evidencias? O sea, si yo creo que Cristo resucitó, ahora esto aprieta, esta información ahora aprieta. Si yo creo que Cristo resucitó, y yo creo que yo voy a tener ese beneficio,
y que por eso tengo comportamiento y ciertas convicciones y una conducta en la sociedad donde yo vivo y un respeto hacia ciertas leyes y muchos otros detalles que implica haber creído que Cristo resucitó. Entonces, mira lo que dice el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis ¿en qué? Y si resucitó, estoy en pecado. Me repito, verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis ¿en qué? En vuestros pecados. Entonces, si Cristo no resucitó, ustedes son unos pecadores. Ahora, si resucitó, que es la esencia del Evangelio, es el fundamento de la fe cristiana. Si Él resucitó, entonces aquí nadie está en pecado. Por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, cuando pecó, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuál es el peor enemigo de la resurrección y del Evangelio? Una iglesia que cree que sus miembros están en pecado. Ahora, esto hay que darle un poquito de más evidencia. Mira lo que dice el libro a los Hebreos, en el verso 26. Lo voy a leer en la pantalla, mira. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, fíjate si fue importante ese evento, que los siglos allí terminaron. En la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio ¿para quitar qué? Por eso, al resucitar, ¿qué sucedió con el pecado? Lo quitaron. Entonces, 2000 años atrás, desapareció el pecado. ¿A ti alguien alguna vez te ha llamado pecador? Entonces, ¿qué pasó? Hubo un enredo ahí. ¿Quién lo trajo? Los curas, está bien, tanto que yo los defendía. Aquí no hay malas noticias, son buenas. Yo espero no haber dado malas noticias. Son buenas noticias. Usted salga de culpabilidad. Deje de estar viviendo la vida de los demás. Viva la suya. Ayude hasta donde usted puede, pero con sabiduría del cielo. Así que bendecidos con toda bendición. Que pasen un buen día y que viva el Evangelio. Saluda a tu hermano y decláralo bendecido.